Volvemos a reiterar los buenos días. Creo que casi todos los que están aquí me conocen. María Elizabeth Endorf, como les dijo Carlos. Ya saben que soy hace muchos años docente de esta facultad. No diré cuántos, pero van por más de 2 décadas. Hay varios que estamos en estas condiciones, en este grupo. Podemos decir de alegres veteranos, algunos de nosotros. Y otros, pero todos con el espíritu joven. Hay jóvenes reales también, pero bueno, el espíritu lo mantenemos. Muy bien, como saben, estamos aquí para el encuentro del quinto Foro Virtual de Experiencias Innovadoras, la comisión número 12, número cabalístico, después me dirán por algún motivo, así que esperamos que sea un encuentro muy productivo. Ya saben también que este espacio integra la Semana Internacional de Diseño, con muchísimas actividades, muchísimas comisiones, y que además estas son gratuitas. Creo que en este momento somos todos docentes, miembros de la casa, pero no sería extraño que en algún momento se sume algún participante externo, no para tener un contacto directo, pero sí para presenciar la reunión. De todas maneras, esta reunión... Hay alguien externo. Muy bien, entonces bienvenido. Sí. Hola, buenas, buen día. Hola, Marcela. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, estábamos haciendo la presentación de este encuentro, que ya se está grabando, y ahora voy a nombrar, mejor dicho, a los expositores de esta fecha, en el orden en que van a ir haciendo sus presentaciones. Una vez que se hagan las presentaciones, vamos a dar lugar a un espacio de debate. Por supuesto que si van teniendo inquietudes, dudas, las pueden ir comentando en el chat para después volcarlas en ese momento final de debate, por lo cual les vamos a pedir, ya que son varios los expositores, yo estoy incluida en la lista, pero por una cuestión de prioridad, en todo caso haré algún comentario al final. Lo que importa es tener presente que al cierre vamos a dedicarnos precisamente a las inquietudes, comentarios, reflexiones que generen las distintas presentaciones que van a hacer hoy. Leo primero los expositores. La idea es mantener el orden de lista, están todos presentes. Comenzaría Emiliano Basile, seguiría Marcela Jacobo, luego Josefina Lara, a continuación Esteban Maioli, luego Janina Moscoso Barcia, a continuación Estela Reca, luego Mariel Rubin, a continuación Eduardo Russo, luego Julieta Selem y finalmente Laura Traba. ¿Sí? Ese es el orden riguroso. Así que cuando quieras, Emiliano, si querés comenzar a presentar tu tema, tu charla, lo que les pedimos es que traten de respetar alrededor de los 7 o 8 minutos no más, por favor, de exposición, por una cuestión, ya sabemos, de tiempo, ¿no? ¿Cómo estás, Emiliano? Tu presentación bien. se titula Educación autodidacta. Sí. Muy bien, estamos muy interesados en saber cómo es esto. Bueno, es algo muy sencillo. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Emiliano Basile. Por tener el apellido con B larga siempre me toca esto de exponer primero. Esto viene de los tiempos del primario. Conozco la situación. Exacto. Bueno, yo doy la materia Discurso Audiovisual 2. Es una materia que está virtual, pero estaba planteada virtual justo antes de la pandemia,
con lo cual como que fui uno de los pocos afortunados que tuvo algunas capacitaciones para esto de la virtualidad, cuando todos terminamos en la virtualidad por las causas conocidas. Y bueno, ya van 4 cuatrimestres de esta virtualidad, y bueno, fui como sacando conclusiones, ¿no? y aprendizajes, un poco de cosas que fueron siendo premeditadas y otras que fueron surgiendo y que fui dándome cuenta y aprendiendo junto a los chicos con el prueba y error, ¿no? Como no queda otra. En esta lógica, la materia es teórica, ¿no? Entonces esto también hay que decirlo porque es importante. Forma parte del proyecto de la facultad que se llama Ensayo sobre la imagen, en el cual los chicos tienen que escribir un texto escrito, que implica un texto de análisis sobre la producción cinematográfica. En este caso, Discurso 2 está abocada al cine clásico norteamericano. He dado Discurso 1, he dado Introducción al Discurso, ¿no? Y bueno, van por, digamos, es un poco la misma idea, pero va por distintos lados. Entonces, esta cuestión de lo autodidacta fue algo que fui conociendo con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que me di cuenta, ¿no? Yo también tengo experiencia de trabajar en secundarios, donde todo esto que pasa en la Universidad de Palermo es como exacerbado en el secundario. Me refiero a los chicos que no participan de las charlas presenciales, sincrónicas, digamos. Los chicos que hay que empujarlos para que realicen sus trabajos, que hay que motivarlos, que hay que buscar la manera de extraer lo que cada uno trae. Y ahí me fui dando cuenta que antes que, digamos, presentar la materia al inicio de todos los cuatrimestres, antes que hablar del programa, hablar del recorrido, hablar del proyecto final que se espera de ellos que hagan, es fundamental reforzar esta idea de lo autodidacta. Lo que me fui dando cuenta es que la virtualidad es muy interesante siempre y cuando el chico asuma el rol de autodidacta, ¿no? Entonces, que el chico pueda darse cuenta de que va a depender de él, de que él pueda manejar sus tiempos, de que él pueda tener las herramientas a su alcance, de que él pueda, lógicamente, consultar con el docente las veces que crea necesaria, pero él tiene que tener ese chip instalado, que es lo que yo refuerzo al inicio de todos los cuatrimestres, ¿no? Que aquel que espera al modo presencial de que el docente lo vaya acompañando y empujando, va a llegar un momento, ¿no?, que el mismo ritmo de la materia y de la cursada lo va a desestabilizar. Él va a necesitar que tenga cierta conducta, así como nosotros como docentes nos pasó esto mismo, ¿no? De tener todo, necesitamos tener todo más organizado, las fechas, los momentos, los tiempos, para poder llevar a cabo de manera más solvente la materia. Los chicos necesitan este trabajo y este chip, que se les instale un poco el chip de lo autodidacta, ¿no? Autodidacta no quiere decir, o sea, no me refería a autodidacta a que aprendan por su cuenta, ¿no? y el docente esté polulando como un satélite, sino que el docente sea un coordinador acompañante de este chico y que pueda ir, primero, leer y poder captar por dónde va el interés del chico en cuanto a la materia, en cuanto al proyecto que va a desarrollar, y a partir de ahí ir poniéndolo frente al conflicto que implica desarrollar el trabajo y desarrollar las distintas herramientas de trabajo con el análisis de las películas y con los distintos trabajos prácticos que tienen que hacer. Entonces, esta idea del autodidacta es que el chico trace su propio trayecto, que haga su propio camino,
y el docente ir como estando con la caja de herramientas, ¿no? Tratando de ayudarlo continuamente, ¿no? Esto es como para mí lo más importante de la virtualidad. Así funciona, digamos, así funciona mejor, es lo que yo pude determinar y lo que yo me pude dar cuenta a lo largo de estos cuatrimestres. Luego uno se va dando cuenta que el proyecto final llega a mejor desarrollo. Ya el chico no empieza a ver qué es lo que el docente pretende de mí, sino qué puedo hacer yo con todo este universo de herramientas que fui adquiriendo. Y cuando el chico tiene el problema, ahí aparece el docente. Incluso la clase sincrónica termina siendo mucho más rica para el alumno, cuando no se tiene que sentar a escuchar cruzado de brazos a ver qué el profesor tiene para decir, sino cuando el chico tiene un problema que resolver frente al proyecto y acude a escuchar al docente e incluso del resto de sus compañeros. Puedo estar equivocado o no, pero bueno, es un poco lo que yo fui aprendiendo de manera autodidacta con toda esta cursada. No sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, es un poco eso la presentación. Estamos muy bien, perfecto, cumpliste con el tiempo. El tema de la autonomía, creo que es un tema que se va a ir imponiendo, se me ocurre, lo abriste vos, esto ya nos da una puntita para el debate final, más que una puntita, digamos una lanza para el debate final. Así que le vamos a dar lugar a Marcela. Muchas gracias, Emiliana. Seguramente después te vamos a pedir en el debate que contribuyas nuevamente. Y escuchamos a Marcela Jacobo con diseño de locales comerciales y experiencias. Marcela, si ya estás preparada. ¿Sí, se me escucha bien? Muy bien. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, muy bien. Me alegra verte. Sí, yo también, la verdad que los extraño. Así Sí, que nos pasa a todos. Sí, sí. un placer verlos a todos. Bueno, yo doy clases en la carrera de diseño de interiores y específicamente espacios comerciales en diseño 3, que es el primer cuatrimestre del segundo año de la carrera. La verdad que a mí la virtualidad me ha planteado dos desafíos. Uno, a nivel pedagógico, cómo instrumentar nuevas estrategias para poder estimular el aprendizaje a través de lo digital, totalmente nuevo para mí. Yo daba clases y siempre di clases desde lo presencial. Y por otro lado, cómo adaptar los contenidos a la nueva normalidad que estamos viviendo atravesados con esta pandemia, porque no puedo dar locales comerciales como los venía dando, porque ha cambiado absolutamente la manera de comprar y la forma de consumo, con lo cual tuve esos dos desafíos. En cuanto al primero, en cómo trabajar nuevas estrategias, la apoyatura teórica que siempre estuvo presente en mi asignatura es teórico-práctica, desarrollan un proyecto integrador que es justamente un espacio comercial aproximadamente de 200 metros cuadrados, entre 180 y 200 metros cuadrados, con un espacio interior abierto, que lo pueden techar eventualmente. Voy a mostrar un ejemplo después. Los contenidos teóricos fueron mucho más cortos en tiempo, más intensos y más continuos. O sea, evité el nivel de atención de los chicos que cae rápidamente frente a una pantalla. No es lo mismo lo presencial, en donde uno con la gestualidad, con el movimiento, con distintos timbres de voz, en un espacio físico donde hay otro tipo de interacción, se produce un nivel atencional
es diferente a estar frente a una pantalla. Con lo cual, los teóricos fueron más cortos, más continuos y por supuesto más visuales, con ejemplos concretos para cada temática con la que estuvimos barriendo. Por otro lado, comenté muchísimo la integración del grupo a través no solamente de las clases puntualmente, sino que tengo un grupo de WhatsApp paralelo en donde hay una interacción permanente durante la semana entre mi persona, los asistentes y los chicos. Fijé bien las pautas de lo que se va a hablar vía WhatsApp, qué dudas son las que son pertinentes para que ellos puedan tener continuidad y que se agilice mucho más la materia. Por otro lado, también tuve que fomentar la herramienta digital para la representación. Es complicado poder proyectar tridimensionalmente cuando uno recién está aprendiendo el pensamiento tridimensional, hacer un espacio en forma digital, ¿no? Es más fácil acompañarlos tal vez en lo presencial. Con lo cual, los videos de recorrido, que voy a mostrar si tengo tiempo uno, e ir instrumentándolo con las herramientas para que ellos puedan desarrollarlo. Ellos si no trabajaban con maquetas de estudio dentro de una asignatura, con lo cual fueron reemplazados por videos de recorrido. Les permitió avanzar muchísimo a nivel proyectual y realmente adentrarse a lo que es el pensamiento tridimensional. Eso es en cuanto a lo pedagógico, ¿no? Lo que tuve que ir aprendiendo yo también en estos cuatrimestres para lograr los objetivos que tiene la asignatura, que es llegar a un proyecto materializable, real y adaptado a momento. Ahora, desde los contenidos, ¿cuál es la nueva manera de comprar? Porque en realidad los canales digitales han crecido muchísimo en la compra y el espacio físico empezó a tener otro lugar en esta nueva normalidad. El espacio físico ya no es para ir a ver el producto, sino que tiene que ofrecer una experiencia de compra distinta que no lo tengamos a nivel digital. Y este nuevo concepto de espacio físico que justifique que vayamos para vivir algo distinto a lo que nos permite la compra digital, es lo que tuve que introducir en estos espacios conceptuales que ofrecen un elemento distintivo aparte del producto. Aparte, el mismo local cambia, hay menos exposición de productos, ya no se necesita ver todo el producto, la forma de mostrar el producto, de probarse el producto, evitando tocar el producto que toque nuestro cuerpo, con lo cual también la realidad aumentada empieza a ganar muchísimo terreno, si bien estaba presente, gana mucho terreno en esta nueva normalidad, los chicos lo tienen que aprender a incorporar, y el tema de la compra a través de la omnicanalidad, o sea que hay muchísimos canales de compra y que el espacio físico se transformó en uno más, no en el único. Estos nuevos conceptos tuvieron que estar presentes como temáticas actuales dentro de la asignatura para que realmente estén diseñando a tiempo y forma con la realidad en la cual estamos, ¿no? Me gustaría, no sé si estoy bien en el tiempo, pero tal vez mostrar un par de ejemplos de lo que llegan los chicos. Estoy realmente muy, muy contenta de los resultados,
porque así como para nosotros como docentes ha planteado un desafío, yo veo que se han acelerado también los tiempos de aprendizaje en algunos aspectos en los alumnos. Lo puedo sacar como conclusión después de 3 cursos, ¿no? Me pareció que el primero era producto del entusiasmo y de la cuarentena. Estaban tan encerrados que no tenían otra más que abocarse al aprendizaje, pero después me fui dando cuenta que no era tan así y que realmente para mí fue un descubrimiento, uno va aprendiendo todos los días, ¿no? Con esto, que bueno, en detrimento de no tener el contacto físico, que lo extraño un montón en el aula y también con mis colegas, como contrapartida tuvo una aceleración en el aprendizaje de los contenidos. Ahora voy a ver si puedo compartir. A ver si podés compartir. Perfecto. Tenemos todavía 2 minutitos de tiempo. No va a llevar, es rápido. Este es un... Ahí se ve perfecto. Bueno, este es un local para un ICLO, un concept store, un local concepto para la marca Uniclo. No sé si tengo velocidad para que corra el video. ¿Se está viendo? Sí. Se ve fragmentado, ¿no? Yo no... Sí. Sí, en realidad es continuo, pero la fragmentación tiene que ver con la velocidad de Internet. A ver si lo puedo... A mí me quedó como fijo en la pantalla. ¿Lo Sí. ven ustedes? Quedó congelado. Sí. Creo que voy a intentar... Tal vez si minimizás a ver. sin pantalla completa, tal vez ahí. ¿Ahí se ve? Sí, sí, ahora sí. Pero chiquitito, ¿no? Chiquitito, pero se ve, que es lo que importa. El local tiene entrepiso y se trabaja dentro del local una experiencia de compra que la van armando ellos distinta y que esté articulada con la marca, ¿no? Todos los locales también tienen que tener dentro del programa de necesidades un pick-up point en caso de cierres intermitentes, donde el local no pueda tener gente, tienen que contemplar también eso dentro del programa, ¿no? de necesidades. Tengo... Si querés, Marcela, redondea, Sí, porque quería mostrar otro, pero me parece que no me va a dar el... igual ya mostraste un ejemplo, lo pudimos ver, como para ilustrar justamente tus estrategias, digamos, y los resultados que obtuviste con los alumnos. Sí, aguárdame un segundito. Sigo compartiendo acá. Ahí está. Esta es una de las cosas, perdón, que más
nerviosa me ponen de la... Así que incomoda, sí, sí. Esto de mostrar, cerrar, abrir, Claro. quiero Y dejar. cómo los planes se terminan Perdón que alterando. me meta. Perdón que me meta, Marce y Elsa. Sí. Las configuraciones de estas aulas que estamos ahora son distintas a las configuraciones de las aulas de clase. Por eso nos pasan estas cosas, ¿sí? Sí, digamos, a veces nosotros en clases hacemos ciertas cosas porque el Zoom está configurado para clases, estas están configuradas para webinar, este tipo de... Entonces por ahí tenemos estos problemas. Incluso en el Congreso Latinoamericano le dijeron a los expositores que no compartan nada por este motivo, así que tranqui, Marce, o sea, no se puede, no se puede. Es una Todo cuestión de bien. la configuración, claro. Igual se pudo algo. Sí, sí, bueno, se pudo, pero para que no se angustie, digo, nada Claro. más. Buen dato. Perfecto, Lo Marcela. próximo, entonces. Bueno, a mí como cierre lo que puedo decir es que me planteo dos desafíos marcados, uno a nivel pedagógico y uno a nivel contenidos, donde tuve que adaptarlos. Para mí la experiencia sumó, ¿no? Traté de realmente me permitió salir de una zona de confort para poder tener también una llegada a los chicos, que fue un desafío, pero que lo pudimos lograr, ¿no? Me parece que hubo... Mira, me quedé pensando en lo que decía Emiliano hace un ratito, y en realidad se establece virtualmente otra relación con el profesor, muy distinto al espacio físico, en donde hay una horizontalidad, y bien entendida la horizontalidad, una, un aula colaborativa, ¿no? Muy distinta a lo que sucede en el aula física. En el aula física yo estoy adelante dando un teórico y me acerco para hacer las correcciones prácticas. En el aula virtual hay un más codo a codo, un igual a igual. Yo tengo más herramientas, obviamente desde la experiencia y de lo específico de la disciplina, pero el alumno también participa de una manera como más horizontal. Yo no sé si entiende el concepto a lo que estoy apuntando, pero esto me parece que al contrario de sentirnos más lejos, nos ha acercado, y estoy contenta con los resultados. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Pasamos ahora a la presentación de Josefina. Josefina Lara, no sé si ya está Hola. preparada. Soy totalmente nueva. ¿Cómo? Tropicalia desde los ojos de los alumnos. A ver. Sí, bueno, soy profe de diseño 1, de diseño indumentaria 1. Arranqué este cuatrimestre, así que es todo nuevo para mí, todas estas reuniones, y me parecen súper enriquecedoras, y que me voy a llevar un montón de cosas. Aprovecho para darte la bienvenida. Gracias. Entonces al foro. Es tu primer Gracias. foro. Es mi primer foro, así que estoy como aprendiendo, no sé si lo voy a hacer bien o no, pero ténganme paciencia. Seguramente lo haces perfecto. Lo vas a hacer Pero muy bueno. bien, muy bien, seguro. Bueno, primero gracias por recibirme en la facultad. La verdad es que fui alumna hace muchos años. Fui alumna de Yani, que la encuentro acá recién. Fui asistente de un montón de profes, pero bueno, siempre me había quedado como las ganas de ser profe yo, y bueno, este año por suerte tuve la posibilidad. Estoy muy contenta. Es raro dar clases virtual de diseño 1 con alumnos que también recién están arrancando,
tuve que ir cambiando todo el tiempo como la forma, intentando, para mí también esto es nuevo, entonces fue como, bueno, a ver, funciona, no funciona, medio un prueba y error, hasta ir encontrando. Por suerte el resultado que obtuvimos, yo estoy súper conforme, la verdad es que fue para mí excelente, pero bueno, sí creo que es un cuatrimestre donde aprendí, no solo los alumnos, sino que yo también aprendí mucho de cómo ir mejorando situaciones que creí que iban a ser mucho más sencillas, como decía recién Marcela, el tema de las teóricas. Yo había planteado teóricas que, no sé, por ahí para uno está súper claro, y cuando las empezás a dar a través de la pantalla, los alumnos, me pasó a mí que recién arrancaban y no querían consultar. Yo les insistía, volví a arrancar todo y nada, descubrí que la forma más fácil para que terminen de entender los conceptos era, bueno, las 3 horas de clase, uno a uno, corrigiendo todo el aula, prestando atención, a ver si es la corrección que uno también tiene, y empezar a aplicar la teórica a través de las correcciones de los trabajos prácticos que iban haciendo. Esa fue la forma que a mí me resultó como más fácil para que ellos entiendan y para poder aplicar también un poco la teórica a la práctica. Traje un par de imágenes. La verdad es que al principio del cuatrimestre yo planteé una temática para hacer el trabajo integrador, que era Tropicalia, donde los alumnos se tenían que inspirar en todo lo que era tropical. Y la verdad es que quedé sorprendida de las distintas como temáticas que fueron abordando los alumnos. Si bien el tema general era Tropicalia, cada uno agarró como el tropical algo totalmente distinto, y el resultado de cada uno de los alumnos fue totalmente distinto. Les voy a mostrar ese a ver si es esto. ¿Ahí lo están viendo? Ahí Seleccioné como algunos alumnos y algunos trabajos. La verdad es que yo quedé sorprendida que para hacer diseño alumnos que recién arrancan en modalidad online, donde hicieron todos solos, y si bien nosotras con mi asistente estuvimos ahí para poder guiarlos, el proceso de la corrección de lo que son los envolventes y de lo que son los prototipos, lo tienen que hacer ellos básicamente solos, porque uno a través de fotos hay muchas cosas de la construcción que no termina como de terminar de ver los detalles, y la verdad es que yo estoy súper conforme con el resultado. Y bueno, sí, lo que siento es que para el próximo cuatrimestre la forma de dictar las clases por ahí y de explicarle las teóricas a los alumnos y eso, las voy a enfocar desde otro lado para que a ellos también les resulte mucho más fácil poder entender a lo que se está apuntando. Muy bien. Josefina, muchas gracias. No sé si tenés algo para agregar. La verdad es que no mucho más. Muy interesante además tu participación por el hecho de que te iniciaste como docente en el ámbito de la virtualidad, ¿no? A diferencia de los que ya venimos de muchos años, ya te formaste en el ámbito de la presencialidad. Sí, es todo nuevo, así que... Claro, claro. Pero bueno, la verdad es que súper contenta igual, y siento que, no sé cómo era antes, pero me resultó súper fácil el Blackboard de manejar. También tuve un par de temitas ahí que al principio le daba a los alumnos el permiso para que ellos compartan pantalla y se perdía mucho tiempo, y me resultó más fácil crear actividades que las suban hasta determinado horario y ahí compartir pantalla yo, y era mucho más dinámico. Pero bueno, son situaciones que uno va encontrando a medida que va cursando los días. Bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia. Y pasamos a Esteban. ¿Cómo estás, Esteban? Esteban Maioli, con cómo conformar un debate en entornos virtuales. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Muy bien, yo hice una pequeña presentación, así que la voy a compartir. Creo que ahí la logran ver.
Bueno, les cuento un poco cuál es la experiencia de trabajo de esta materia. La materia que yo dicto es Ciencias Económicas y Políticas. Es una materia que tradicionalmente se dictaba de manera presencial y que a partir de este cuatrimestre pasado se virtualizó. Es decir, no es que la dictamos en modalidad remota, como muchos de los docentes que dictábamos materias presenciales empezamos a dictar a través de Blackboard, sino que la materia está totalmente virtualizada. Es decir, desde el área de Palermo Virtual, lo que se desarrollan son toda una serie de recursos didácticos de distintos tipos, que tienen que ver con actividades prácticas, que tienen que ver con videos, con podcasts, y con otros recursos adicionales, para que los estudiantes, a partir de un cronograma de actividades que tienen desde el primer día de clase, puedan conocer un poco cómo va a ser el dictado de la asignatura. La peculiaridad de esta asignatura es que tiene un fuerte contenido teórico-conceptual, es una materia eminentemente conceptual, aunque obviamente tiene la posibilidad de hacer aplicaciones prácticas a la realidad contemporánea, y justamente un poco la estrategia, ¿no?, para que los estudiantes puedan advertir el valor, ¿no?, propio de los contenidos que propone la asignatura, es tratar de recuperar, ¿no?, las distintas herramientas conceptuales que van adquiriendo a lo largo del cursado, justamente para pensar no solamente la práctica profesional, sino fundamentalmente, ¿no?, la reflexión en torno a ciertos fenómenos de la realidad histórica, económica, política, social, contemporánea. Es una materia que tiene como principales contenidos saberes que provienen del campo de la economía política, de la teoría política y de la historia, ¿no?, que son contenidos que en general nuestros estudiantes de estas carreras en las cuales esta asignatura está inscrita dentro del currículo no están muy familiarizados, ¿no? Entonces, lo cual no significa que necesariamente no les interese, al contrario, la materia les resulta para muchos de ellos muy interesante, pero obviamente los desafía en el sentido de que les ofrece una cantidad de saberes que habitualmente no están habituados, ¿no?, a leer o a trabajar o a estudiar sobre ellos. Es una materia que está dentro del programa de la carrera de Relaciones Públicas y de Publicidad. Según la carrera, los estudiantes ya tienen una experiencia o una trayectoria previa de formación, porque son estudiantes de segundo o de tercer año, y en particular, muchos de ellos ya habían transitado, ¿no?, la experiencia de la virtualización o de la remotización, ¿no?, de las actividades didácticas, ¿no?, a partir de lo que había sucedido el año pasado. De modo tal de que la utilización de la plataforma obviamente no les resultaba del todo ajena. Para las materias virtualizadas se utiliza la misma plataforma que utilizamos para el dictado de materias remotas, es decir, utilizamos Blackboard, que dispone de todos los recursos como para poder mantener bueno, el desarrollo, ¿no?, de las actividades y de los vínculos con los estudiantes. El propósito de nuestra materia es que los estudiantes, como proyecto integrador, elaboren un ensayo que van de alguna manera presentando sus avances a lo largo de 5 entregas parciales y una entrega final. En esas 5 entregas parciales, el estudiante lo que tiene que hacer es fundamentalmente tratar de vincular los contenidos teóricos de la asignatura con un hito económico, político, social, que ellos pueden elegir libremente a partir de sus propios intereses durante las primeras semanas del cursado de la materia. Esto es importante, este momento, porque de algún modo todo lo que sigue después en el proyecto integrador obviamente se encuentra asociado a la selección de este hito, ¿no? En general los estudiantes optan generalmente por situaciones de crisis, ¿no? Es lo que más tal vez les llama la atención. Entonces, en la experiencia, muchos de ellos han trabajado situaciones de crisis económicas, como pueden ser desde la crisis del 29 hasta la crisis del petróleo, o situaciones mucho más locales, ¿no?, como puede ser
crisis del 2001 en el caso de Argentina, crisis de las hipotecas subprime en 2008, el impacto que tuvo, etc. Y después también muchos les gustan las situaciones, ¿no?, como yo digo, de catástrofe económica, política y social, situaciones tales como la Segunda Guerra Mundial, Guerra de Malvinas y demás. En general, un poco la delimitación temática rondó por allí. Evidentemente hay una diversidad enorme de temas que ellos trabajan y en virtud de eso, eso también mantiene bastante interesante las discusiones y los debates que se pueden ir generando a lo largo del desarrollo de la actividad. Las características del proyecto integrador básicamente tienen como propósito el poder ofrecerles herramientas que después a los estudiantes les van a servir de mucha utilidad, ¿no?, para la elaboración de lo que sería la instancia del trabajo final, de la tesis final, ¿no? ¿Por qué? Porque en gran medida lo que tienen que hacer es una elaboración de un ensayo, lo cual los obliga a ellos a realizar una búsqueda bibliográfica, a poder construir, ¿no?, una suerte de problema en torno a la delimitación temática que propusieron, y fundamentalmente, en tanto y en cuanto es un ensayo de reflexión que pretende, ¿no?, la presentación de una suerte de toma de posición o de opinión con relación al tema que proponen, también necesitan construir argumentos. Y en ese sentido ahí es bastante interesante la actividad porque de algún modo ahí es donde se pone en juego, ¿no?, la manera en la cual el estudiante es capaz, a partir de fuentes documentales, poder sustentar o apoyar ciertas posiciones que incluso a lo largo del desarrollo del ensayo, ¿no?, y cuando los estudiantes van adquiriendo mayor cantidad de conocimiento en torno al objetivo, ¿no?, y al tema fundamentalmente que han seleccionado, muchas veces estas posiciones o estas opiniones previas, ¿no?, se ven modificadas, ¿no?, o cambiadas a lo largo del desarrollo del proyecto. El proyecto tiene una instancia de exposición en donde ellos tienen que disponer, ¿no?, de herramientas tecnológicas, porque básicamente la exposición se realiza a través de un video, pero también se les enseña cómo, por ejemplo, planificar esa exposición, cómo realizar también una suerte de utilización de distintos recursos de apoyo visual para poder colaborar en el desarrollo de esa exposición. Y lo interesante es que la materia propone también la realización de encuentros sincrónicos, que son informados a través de los dispositivos que tiene la plataforma para poder mantener vínculos con los estudiantes, en donde justamente el propósito fundamental de esos encuentros no es tal vez que yo como docente ofrezca así una suerte de clase magistral, sino más bien poder discutir, ¿no?, en ese espacio de los encuentros sincrónicos la posibilidad de, bueno, cómo vienen avanzando con el desarrollo de los ensayos, pero también justamente empezar a discutir o a fundamentar ciertas ideas. Bueno, mucho de lo que les cuento está acá desarrollado. De alguna manera, una de las características fundamentales de la actividad es justamente la propuesta, ¿no?, de que los chicos puedan aprender, ¿no?, a desarrollar actividades de investigación, ¿no?, y que de algún modo adquieran la práctica de llevar adelante búsquedas bibliográficas de fuentes de información que sean legítimas, ¿no?, para la divulgación académica, que puedan al mismo tiempo también sustentar, ¿no?, elaborar argumentos, contraargumentos, como al mismo tiempo también pensar, ¿no?, en el diseño del material y en los modos de divulgación y de exposición, ¿no?, de aquellas ideas que justamente van a presentar. Es interesante en ese sentido, ¿no?, cómo muchas veces los estudiantes disponen, ¿no?, de saberes muy interesantes, muy valiosos en aquellos, en la utilización, ¿no?, de recursos para poder llevar adelante esas estrategias de exposición y de divulgación
y que justamente en ese sentido, esos espacios de encuentro, de discusión sincrónica, muchas veces habilitaron incluso, ¿no?, la posibilidad no solamente de debatir las ideas en torno a el trabajo o al ensayo que estaban elaborando, sino también a la posibilidad de pensar o de reflexionar en torno a la manera de poder divulgar adecuadamente esos saberes. Como conclusiones de la actividad, tal vez lo más importante es poder pensar de qué manera los estudiantes pudieron abordar temáticas que les resultan especialmente de interés, es decir, de alguna manera la posibilidad de generar, ¿no?, estrategias de relación o de vinculación entre saberes que de primera mano parecieran ser sumamente teóricos y alejados, ¿no?, de su realidad, pero que justamente al aplicarlos al entendimiento de un caso concreto, de un caso real, justamente eso les permite, ¿no?, reconocer cómo esas herramientas conceptuales sirven para la interpretación y el análisis, ¿no?, de la realidad de la cual ellos forman parte. Al mismo tiempo también es una práctica que colabora en desarrollar las habilidades de expresión oral, de expresión escrita. Es muy importante eso, ¿no? De algún modo los chicos empiezan a tener, ¿no?, como una suerte de acercamiento a lo que se llama la escritura académica, que va a ser después muy importante para otras instancias de formación posterior. Y también se hace especial énfasis justamente en estrategias que después van a poder aplicar, ¿no?, en el momento de elaboración del trabajo de tesis, ¿no?, del trabajo final de graduación, porque justamente una de las prácticas importantes es que ellos puedan reconocer las estrategias de búsqueda de información, de cómo poder organizar, cómo poder jerarquizar, cómo poder advertir si la información que buscan, que obviamente es a través de la web, recupera de algún modo las condiciones de legitimidad que obviamente requiere y exige la producción académica. Y al mismo tiempo, y ahí me parece tal vez como para finalizar, ¿no?, uno de los aspectos realmente interesantes de la actividad, ¿no?, es que los invita a los estudiantes a tratar de reconocer de que el debate de ideas obviamente es una práctica fundamental, ¿no?, en contextos democráticos, obviamente como los que nos movemos, y que ese debate de ideas no debe fundarse exclusivamente en opiniones irreflexivas, sino que por el contrario exige, requiere, ¿no?, de parte de ellos la búsqueda de información, de datos, que con cierto carácter, ¿no?, de objetividad, en una tensión, ¿no?, bien interesante entre objetividad y subjetividad, ellos puedan sustentar y poder establecer discusiones, debates en torno a posiciones opuestas o contrarias a las que ellos sostienen, pero que de algún modo también dispongan ellos de recursos para poder contraargumentar y seguir fundamentando y defendiendo sus propias opiniones. Bueno, eso es todo. Bueno, Esteban, muchas gracias. Muy interesante, además en la modalidad online, las estrategias a las que recurrir. Vamos a continuar. Lo que les voy a pedir, es que traten de mantenerse dentro de los 7 minutos porque nos quedan 6 presentaciones y tenemos que dar lugar al debate. Ahora continuaría Janina. Janina Moscoso. Entiendo, lo digo con toda sinceridad. Ahora sí, ahora puedo activar el mic. Ahora sí. No podía activar el mic, perdón. Ahora sí, perfecto. Bueno, Janina, te escuchamos, perdón, que presenta tu título, Proyecto Integrador de la Asignatura Técnicas de Producción 3. Ahí está. Bueno, gracias, Elsa. Bueno, saludo a todos y no puedo empezar sin saludar especialmente a José, que te recuerdo, por supuesto, y bueno, me da mucho gusto encontrarte acá y poder compartir con vos como colega. Así que bueno, gracias. felicitaciones. Yo conozco. Qué bueno.
ha ido a ver a sus hijos. Escucho, Claro, ¿alguien más que pasa está por hablando? su ¿Puede ser? ¿Hay trasero. otro micrófono habilitado? ¿Puede ser? Sí, creo que hay un micrófono ¿Por qué? encendido. A ver quién No, lo detecta. ahora Ya hay está. silencio. Ya está. Bueno. Bueno, yo doy 3 materias, las 3 técnicas de producción que tiene diseño, indumentaria y textil en su carrera, y particularmente técnicas de producción 3, es la primera vez este cuatrimestre que pasó que lo di en formato virtual. Las otras 2 ya es el tercer cuatrimestre que tuve que hacer la migración, ¿no? Que en realidad no es que tuve que hacerlo, sino que ya fue hecha la migración en el primer cuatrimestre virtual y ya las tenía súper aceitadas. Y encontré una cantidad de mejoras a partir de la virtualidad, el desarrollo de la asignatura en el modo virtual frente al presencial, que me permiten también ir pensando, cuando retomemos la presencialidad, ir incorporando herramientas que antes no usaba para que se combine y se potencien estos 2 sistemas en la presencialidad. Nosotros en técnicas de producción 3 vemos toda la parte técnica de la construcción industrial de prendas. Entonces el proyecto tiene que ver con justamente el desarrollo de fichas técnicas, fichas de productos, que son los documentos que se entregan al taller para la construcción de las prendas, todas las prendas de una colección. Y son documentos que se entregan en formato A4. Entonces, al momento, bueno, acá viene una de las primeras mejoras que encontré en la virtualidad. La posibilidad de compartirlo a través de la herramienta compartir pantalla y ver cada una de las fichas técnicas de manera sincrónica con todos los estudiantes al mismo tiempo, que las puedan estar viendo y puedan participar de las correcciones y puedan preguntar tal vez qué herramienta digital utilizaste o qué pincel utilizaste para representar este avío, esta costura. Que bueno, antes en la presencialidad, la única manera era que mis asistentes y yo nos sentáramos al lado del estudiante que iba a mostrar su ficha técnica, repito, en formato A4, muy pequeño, y la única manera era ir mirando cada uno de los detalles y hacer un comentario sobre eso. Bueno, ahora compartiendo pantalla, que es lo que voy a hacer para mostrar una de los proyectos finalizados, resultó muchísimo más fácil porque podemos ver todos al mismo tiempo y se potencia la actividad. Bueno, comienza la cursada con una prenda que encuentren en guardarropas y desarrollar de a poco, primero con el geometral y después ir incorporando datos técnicos relacionados con la ficha, para que se incorporen herramientas técnicas, ¿sí? Esta fue la primera actividad, y después la idea es que no diseñen prendas para la asignatura, sino que traigan prendas diseñadas de la materia de diseño, que más o menos a esta altura están en diseño 4, y que por supuesto son mucho menos tradicionales que esta primera prenda que se desarrolla para empezar a incorporar contenido, y se desarrollan las fichas técnicas de esos conjuntos. Entonces acá tenemos ya los conjuntos diseñados para diseño. Y bueno, eso lo voy a pasar muy rápido porque son muchas fichas técnicas, pero bueno, la idea es resolver este documento que es la parte menos creativa que tiene la actividad de un diseñador de indumentaria, porque ya la fase creativa pasó, que justamente es el diseño de las prendas, y ahora hay que bajarlo a lo técnico, y es tal vez lo que
menos nos interesa a los diseñadores hacer toda esta parte técnica. Para mí fue un desafío porque justamente, voy pasando muy rápido, perdón, pero es larguísimo. Justamente las otras dos técnicas de producción, 1 y 2, son mucho más creativas porque vemos mucho contenido teórico, pero lo bajamos directamente a la práctica. En técnicas de producción 1 hacemos diseño de estampas y en 2 hacemos diseño de tejidos. Vemos la parte de tejeduría. Y acá no diseñamos nada, el diseño viene de otra asignatura y justamente hacemos la parte técnica. Y yo pensaba que se iban a realmente aburrir mucho, y no, resultó muy colaborativo el aprendizaje. En todas las clases, cada estudiante mostraba sus fichas, veíamos entre todos, bueno, cómo mejorarlas, qué agregarles, qué tal vez lo que no se entendía de acuerdo al dibujo técnico o a la manera de expresar detalles. Entonces todos colaboraban, es decir, yo no entendí que se ataba de esta manera o que el cierre estaba acá. Entonces ahí nos dábamos cuenta que, bueno, dónde fallaba la comunicación de las fichas. Si no lo entendíamos entre nosotros, que éramos, digamos, somos las personas que estamos más vinculadas con lo que es diseño, el personal de un taller tal vez no lo entendiera. Entonces ahí resultó súper positivo. Bueno, sigo avanzando, perdón, lo voy a pasar muy rápido porque si no hay muchas más partes técnicas para llegar a algo que también forma parte de este proyecto, que es un muestrario de avíos, como para empezar a conocer también proveedores. Pensé que el muestrario ya comenzaba, debe ser después de esta última prenda, ahí está. Entonces, bueno, es como un acercamiento a la última fase de lo que es el diseño, que es la construcción de nuestros diseños. Y los avíos me parece que si dejamos de lado los materiales textiles, son los materiales más variados que tenemos para la construcción de una prenda. Entonces me parecía interesante que hagan un relevamiento de avíos y que se ordenen en las categorías que nosotros vimos, las categorías teóricas de ordenamiento. En algunos casos fueron mucho más amplios, fue mucho más amplio el muestrario, en otros casos un poco más acotado, pero bueno, es un acercamiento a ver qué ofrece el mercado y categorizarlo. Y por otro lado, en algunos trabajos se incluyeron precios, por ejemplo, y datos de proveedores. El precio es el primer dato que se desactualiza, pero funcionó muy bien para vincularse con los proveedores, porque muchos estudiantes les mandaron mail, les pidieron si les podían enviar algún tipo de muestrario virtual, como para poder también tener un poco de contacto más directo con el proveedor, y eso también, digamos, tuvo un buen resultado, porque en este momento en que todo funciona en la virtualidad, los proveedores respondieron muy bien. En otras situaciones tal vez había que ir a 11, preguntar, y los proveedores, cuando se dan cuenta que quien estaba consultando era un estudiante, medio como que, bueno, no le ponía mucho interés a la devolución. Y acá se dio una buena devolución. Muchos proveedores enviaban catálogos, enviaban precios, enviaban contacto, y eso también me parece que se dio como muy positivo en la virtualidad. Este es el primer cuatrimestre que di la materia virtualmente, y estoy súper contenta. Bueno, muchas gracias, Janina. Muy interesante además cómo la vida profesional comparte este entorno virtual, lo que nos lleva a adaptaciones mutuas, ¿no? Muy bien, pasamos a Estela, es tu momento. Estela va a hablar sobre el poder de un desafío, palabra que ya hemos venido escuchando y ahora vamos a profundizar en esta presentación. ¿Ahí se me ve bien? Ahí se te ve muy bien, Estela.
Bueno, buenos días a todos. Para quienes no me conocen, soy docente de la facultad. Como bien dijo acá la amiga Elsa, no vamos a decir cuántos años, porque no tiene mucho sentido, pero son también más de 2 décadas, así que bueno, la realidad, buenos días a los que me conocen y a los que no me conocen. La realidad es que en diseño 1 y diseño 2, si bien di un montón de materias en la facultad, reconozco que ya lo tengo como bastante acertado el tema, ¿no? Viene esta virtualidad, que como bien dijo Marcela, nos sacó de la zona de confort, nos hizo movilizar un poco y descubrimos cosas interesantes. ¿Por qué? Pareciera muy sencillo lo que voy a decir y no lo es tanto, porque fueron muchos años dictando clases de una manera que en estos tiempos de pandemia hubo sorpresas agradables. Normalmente para quienes dábamos diseño, el diseño era lo principal de la materia, como corresponde. Entonces hablabas de la luz, el color, las texturas, las formas, etcétera, etcétera, y todas las tópicos que competen al diseño. Luego venía la representación, que era tomado como una herramienta. Yo les decía, es un lenguaje de expresión. Es una herramienta que ustedes tienen que aprender y que la íbamos de a poco, como decía Carlos Caram, en cada una de nuestras clases íbamos intentando dar algo de esto. Pero verdaderamente estaba en un segundo plano porque nos abocamos a diseño propiamente dicho. La realidad es que por tradición y por sugerencia de la facultad, cuando teníamos que representar un diseño íbamos a la maqueta, la tradicional maqueta. Y así se daba el diseño 1, el diseño 2, diseño 3. En diseño tridimensional 1 y 2 de diseño gráfico, materias que también me tocó dictar oportunamente. Y bueno, uno a través de la maqueta podía hacer, podía advertir el recorrido que tenía que hacer el alumno advertía el recorrido que se generaba en la circulación opuesta, rotábamos la misma y sobre ello trabajábamos. Había todo un proceso de diseño que de alguna manera nos llevaba a sugerirles algunas opciones como para poder cambiar en aquello que no veíamos cambiar. Las circunstancias cambiaron y resulta que ya hacer la maqueta es muy complicado porque los chicos no podían salir a buscar material porque todo estaba cerrado, porque algunos jamás se hicieron una maqueta y entonces no sabían cómo pegar qué cosa con qué cosa, cómo una trincheta, cómo represento el vidrio, etcétera, etcétera. Conclusión, la facultad también, en el mientras tanto, coloca una serie de cursos en el primer cuatrimestre en su programación informática que colabora con el alumno. Hasta ese momento nosotros decíamos que era demasiado que el alumno pudiera internalizar todos los conceptos de diseño más los procesos informáticos. Motivo por el cual esto arrancaba en diseño 4, casi diseño 4. Evidentemente, las representaciones bidimensionales que hacían no tenían el tecnicismo que sí la tienen hoy a través, por ejemplo, del AutoCAD, ¿sí? En realidad lo que se buscaba en aquel entonces era otra cosa, era, digo, aquel entonces, ya me parece un montón que no nos vemos, ¿no? En realidad será año y medio. Pero en realidad lo que se buscaba era extraer la sensibilidad de la mano del alumno, la sensibilidad y lo que traía el alumno como tal. Las expresiones tridimensionales como perspectivas, axonométricas, ¿sí? Llegaban con posterioridad a un diseño 1, por ejemplo, y apenas se veían algunos tibios croquis preliminares. Hoy, conjuntamente con las materias que dictamos, se realizan cursos en formas paralelas. Los chicos además incorporan tutoriales de páginas web, y como si fuera poco, como bien decía acá otra de los compañeros,
esto dio un paso a la investigación. Hoy tengo algunas alumnas que están haciendo unos cursos en Barcelona, por supuesto, porque son unos cursos en Barcelona sobre renderizado que son fantásticos. Entonces, decíamos que los chicos de diseño 1 no podían. Los de diseño 2 todavía no podían, porque era demasiado. Y ese demasiado a lo mejor era una limitante que poníamos nosotros los docentes, pensando en no abrumar al joven que recién ingresaba a la universidad. Cierto es que estos tiempos acrecentaron el contacto con los medios informáticos, esto no es azar. Pero independientemente de que esto se acrecentó, hoy se conectan con su proyecto rápidamente a través de otras herramientas. Entonces digo, qué agradable es lo que se pudo conseguir a través de esta pandemia o de esta cuarentena. Yo les quería mostrar, más o menos, a ver si podemos compartir pantalla. Fíjense, por ejemplo, este es un proyecto. ¿Se ve ahí? Todavía no. ¿No? Ahora sí. Ya se está viendo. Este es un proyecto de una alumna de la marca Recurve, dado que en diseño 1 hacemos vidrieras. Y fíjense acá en algo hecho a mano alzada, donde por supuesto tiene la imperfección de la mano alzada, pero también tiene la sensibilidad de la mano alzada. Estela, no se ve nada. Se ven muy chiquitas las fotos. Se ven las miniaturas. Se ve la vista ¿Ahí? de la carpeta, no el archivo. Claro. ¿Están viendo la vista? Se ve la carpeta del explorador de Windows con los archivitos chiquititos y los nombres de los archivos, pero no se ve ningún archivo abierto. Ah, qué raro. Yo los estoy pasando. Tenés que compartir el escritorio, porque debes estar compartiendo la carpeta sola, entonces vamos a ver solo la carpeta. Bueno, entonces, evidentemente no estoy logrando el objetivo. ¿Acá tampoco? No, no se abrió todavía. Me parece que tenés que dejar de compartir y volver a poner compartir pantalla y ahí seleccionar el archivo que ya abriste. Les comento que estamos un tanto escasos de tiempo, porque todavía quedan 4 presentaciones. Bueno, entonces, si estamos escasos de tiempo, dejo la presentación. Lamento, me hubiera gustado que ustedes lo pudieran ver. Tal vez la podés Ustedes me compartir dicen que en ahí el no lo chat. ven. No. Tal vez la podés dejar en el chat como para que... Ahí está, ahora Bueno, sí se ve. tiene que ver con lo que... Bueno. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Bueno, yo lo que extraigo es que de estas maquetas que ellos hacían, ¿sí? A lo que es hoy la tridimensionalidad hecha de otra forma, extracto que, bueno, a lo mejor era más visible para ellos el tema de la tercera dimensión, o sea, la profundidad, ¿no? Que si bien de alguna manera lo están realizando en otras, con otros sistemas de representación, entiendo que indudablemente me queda la duda si el alumno alcanza absolutamente a comprender el 100% de lo que nosotros estamos pidiendo. No sé si soy clara con lo que digo, ¿no? Sí. Por ejemplo, acá
Les muestro este, a ver. Un minuto nada más, no te robo más tiempo. ¿Ahí se está viendo? No se abrió. ¿No? No. ¿No se abrió? No. Bueno. ¿Lo puedes describir? Bueno, yo lo veo perfecto. Bueno, nada, no vale la descripción, lo que vale es la perfección que nos da la máquina, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, indudablemente se pueden lograr cosas que son mucho más ricas, donde el alumno se siente más reconfortado, y te digo por qué, porque los dibujitos naif o esa maqueta a veces mal hecha, como les pasa en pandemia, porque no pueden llegar a un buen nivel de definición, con los medios y las herramientas informáticas que logran tener ya en el primer cuatrimestre, ellos también se sienten mucho mejor porque ven hacia dónde va el futuro del diseño y las cosas que analizan y estudian tienen otro nivel de representación y de definición, de trabajo del color y de las texturas. Entonces, indudablemente yo creo que fue un ganar-ganar, ganar para nosotros, pero ganar para ellos en cuanto a velocidad, celeridad y comprensión, o nuevas herramientas más ayornadas para trabajar un espacio tridimensional. Eso es lo que quería decir. Bueno, Estela, muchísimas gracias. Desafío superado entonces. Y pasamos a Mariel. Vamos a agradecer el poder de síntesis, Mariel. Bueno, de antemano. Tu charla es sobre cómo lograr grupalidad en el ámbito virtual. Sí, bueno, entonces arranco así con celeridad. Yo soy docente de la materia de Seminario Integración 1, hago como una síntesis de lo que es. Para terminar las carreras de grado de la facultad hay que presentar lo que sería un proyecto de graduación, que sería como una tesis de grado, también llamada a veces, pero tiene otra característica al ser proyecto. Para esto hay dos materias, una es Seminario 1 y Seminario 2. Durante el transcurso del cursado de Seminario 1, lo que se busca hacer es como empezar a cerrar el recorte temático de este proyecto de graduación, que se va a desarrollar el campo o el diseño, depende de la categoría que el estudiante seleccione, durante Seminario 2, pero durante el transcurso del Seminario 1, el trabajo de recorte y de búsqueda de cuál es el tema que les interesa, cuál es el área temática al que se van a dedicar, al que van a profundizar, es un gran desafío, porque en general los estudiantes que estudian este tipo de carreras, que tienen como aplicación mucho más creativa, práctica, ¿sí? más manual, porque no es que la escritura no sea un acto creativo también, pero sí es como otro lenguaje que quizás no está tan ejercitado, digamos, en los estudiantes, ¿sí? Es como que, también como decía Emiliano, creo al principio, es como un cambio de chip también en este sentido. Es como un doble cambio de chip. Por un lado es empezar como a bajar todos estos pensamientos o ideas de proyectar en la materia en el lenguaje escrito, que eso es como un gran desafío, porque es un nuevo lenguaje. Y por otro lado, que esta es una materia que, por las características de que ya están a un paso de volverse profesionales, y porque es un proyecto que tiene que ser original, innovador, tiene que hacer una propuesta interesante, tiene la característica de que realmente tienen que tener una práctica de autonomía. También retomando un poco lo que decía Emiliano al principio. ¿Por qué esta práctica de autonomía? Principalmente porque implica una responsabilidad por parte de ellos de interesarse en la temática, ¿sí? Para mí es muy importante que puedan seleccionar un tema que realmente los movilice, que los motive, porque si no se hace como muy difícil para ellos. Y además porque dependerá de ellos también poder buscar bibliografía que tenga que ver con esta temática, que realmente los interpele, que tenga que ver con el paradigma desde el cual ellos ven este recorte que decidieron hacer. O sea, es como
una materia en la que ellos ya empiezan a actuar de una forma más adulta, en el sentido de que ya no son contenidos que absorben y tenemos que ver cuánto de estos contenidos pudieron aprender o no, y hacer un proyecto para ver si lo aprendieron, sino que en este punto tienen que hacer un recorte y seleccionar cuáles son sus fuentes, que ellos sienten que representan su propio punto de vista. O sea, realmente es como es un paso importante. Entonces este proceso lleva tiempo como de alguna forma esta como caída de ficha de, bueno, empiezo a tomar como las decisiones de cuáles son los autores que voy a seleccionar, cuál es mi temática que me interesa. Bueno, entonces, en este sentido es una materia que es teórica, como varios dijeron, pero tiene una aplicación práctica, pero en lenguaje escrito. O sea, ¿sí? No pasa esto de la teoría del diseño y la aplicación del diseño, sino que es una teoría epistemológica, digamos, sobre metodología de la investigación, y una aplicación en un texto concreto. La forma que tiene esta materia de llevarse a cabo es, como casi todas las materias de la facultad, una consecución de trabajos prácticos que entre sí se van sumando y van llegando a este 25%, que es el primer recorte temático de este proyecto de graduación. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esta presentación, la pregunta es, ¿cómo hacemos en la virtualidad y en general en la presencialidad también para que este proceso sea exitoso, ¿sí? Para que ellos puedan seguir adelante? ¿Por qué digo esto? Porque es un proceso que, digamos, superficialmente uno podría decir que es un proceso súper individual, ¿sí? Porque es como, bueno, yo recorto mi tema, lo que yo quiero con mis autores. Sin embargo, es un proceso que es largo y es en profundidad y lleva mucho trabajo de compromiso, ¿sí? Y de búsqueda, y como de, bueno, busco un autor, no me convence, busco otro, ¿sí? Es como, realmente es como a conciencia. Y lo que yo he descubierto en el transcurso de los cuatrimestres es que realmente lo que aporta este proceso, que pareciera ser individual, es lograr este sentido de la grupalidad. Sí, atenta al tiempo, voy a tratar de cerrar rápidamente. Entonces, ¿cómo hacemos para... Esperen porque esta compu está con problemas de conexión y me tira carteles. ¿Cómo hacemos para lograr esta grupalidad en la virtualidad? Bueno, punteo rápidamente algunas de las cosas que me parece que funcionaron. En este sentido de que tantos desafíos, cuando uno genera grupalidad y como compañerismo, esto de sentirse compinche con el otro, por más que sea diferente al tema que yo hago, estamos en este proceso todos de recortar el tema y como llegar a ese lugar, ¿no? Entonces como, bueno, generar eso de a ver si logra, ¿no? En primer lugar, lo que yo he hecho es trabajar mucho, como decía Lara, en correcciones de conjunto, ¿sí? Como que desde la clase 2 ellos ya tienen que presentar cuál es el tema que les interesa, por más que no sea desde un lugar súper epistemológico con sus fuentes, todo, no, porque es la clase 2, sino como decir, bueno, mi interés pasa por acá, que a mí me parece que es como el paso más importante de relacionar su tema con un interés realmente genuino, porque les va a llevar más de 2 cuatrimestres terminarlo, entonces es realmente importante. Entonces, en principio la idea es que ellos hagan esta presentación y que todos sus compañeros estén al tanto de cuál es este tema. Por supuesto, muchas veces se da una sinergia de intercambio en el que todos van dando su opinión, no solo de me parece bien o mal, sino como, mira, yo vi tal diseñador que hizo tal cosa y me hizo acordar esto que me estás contando, o el cuatrimestre pasado vi tal otra, así como de poder trabajar esto, ¿no? de intercambiar opiniones y aportar a la propuesta del otro. Entonces, más allá de estas instancias de interacción, que yo lo hago todas las clases, y de corrección muchas veces los trabajos uno por uno también, en los sincrónicos, con la colaboración de todos, en este sentido que decía Lara, es como, bueno, estoy escuchando, a ver si la corrección que están haciendo mi compañero también aplica a lo mío, que esto pasa todo el tiempo, es como, bueno, el último siempre dice, sí, igual ya viene escuchando, ya sé cuáles son las cosas que tengo que modificar. Eso por un lado, y también lo que me sirvió mucho como herramienta para trabajar con consignas concretas, y con esto ya voy cerrando, es el tema de la herramienta de los grupos. Que en este punto tuve 2 experiencias. Por un lado, de armar los grupos en Zoom ahora, antes era la otra plataforma, tuve como 2 experiencias diferentes. En un cuatrimestre lo que hacía era armar grupos siempre de más o menos chicos, porque si no como que no se termina de garantizar la interacción de todos,
seleccionaba el método random, o sea, como al azar, iba generando grupos y cada clase generaba un grupo nuevo. Eso me funcionó muy bien. Después trabajé en otro cuatrimestre, separar por carrera, para ver qué pasaba. Sinceramente, mi conclusión es que funciona mejor el grupo random. Porque pareciera como que la interdisciplinariedad empieza como a jugarse otra cuestión del anonimato, ¿no? Porque muchas veces las mismas carreras ya vienen como compartiendo otras materias, entonces inclusive los roles al interior del grupo ya están como medio distribuidos, como bueno, esto de quién es el que habla más, el que participa menos, ¿no? Como ya se conocen, ya, ¿no? Como ya hay un conocimiento ahí de la grupalidad. Entonces como que lo random genera como este refresh de la grupalidad cada vez, y me parece que funciona mucho mejor. Así que yo recomiendo, para cerrar, recomiendo mucho la herramienta de los grupos y la exposición, y en caso de los grupos tratar de ir variándolos para ver qué pasa con este nuevo compromiso que se renueva a cada vez que uno genera un nuevo grupo. Sintetizo ahí. Gracias. Bueno, Mariel, muchísimas gracias. Vamos a seguir tu consejo, o entenderlo. Y los últimos serán los más breves, tenemos 5 minutos para las presentaciones, y confío en la síntesis de Eduardo, mi amigo Eduardo Russo. Bueno, ahí vamos. ¿Cómo va, Elsa? ¿Qué tal? Bueno, un gusto verlos. Voy a ver si compacto en 5 minutos, a ver cómo seguro me sale. que ya la tenés muy bien sintetizada. Vamos a ver. Bueno, si escuchan algo de fondo, tengo aquí a unos metros de mi balcón una cementera funcionando, que estoy viviendo como una especie de pesadilla acústica hace 2 años, un edificio en construcción justo en estos momentos, pero bueno, me tocó. Les cuento, lo que pensé presentarles tiene que ver con la propuesta de las que había para estas jornadas de recursos pedagógicos en el nuevo escenario, y era algo relativo al trabajo sobre archivos en cuanto a una de las materias que dicto. Normalmente, también profe de larga data en la UP, dicto alguna de las materias de la línea de discurso audiovisual. 1, 2, 4, introducción al discurso audiovisual. Esta de las que elegí hablarles es el discurso 2, que es la que presentó Emiliano justamente al comienzo del encuentro de hoy, que es cine clásico, ¿sí? Entonces el desafío de esta materia habitualmente es, bueno, cómo encontrarnos con recuperar esta experiencia, lo que fue el cine clásico, que duró aproximadamente medio siglo durante el siglo pasado, está distante en el tiempo, de los años 20 del siglo pasado hasta los años 60 aproximadamente, y aprovechando algunas de las posibilidades que nos daba este entorno. Mi forma de dictado es de dictado remoto de la materia, por lo tanto conservo los encuentros por Zoom semanales en el horario normal de clase. En los últimos años, previo a todas estas circunstancias que estamos ahora atravesando, yo había aprovechado mucho el aula conectada en la UP. Por lo tanto, de la vieja tradición de llevar uno los materiales y de trabajar primero en la época apelando hacia la larga data de profe con los VHS y después pasando los DVD, empecé a trabajar de una manera más concreta con la posibilidad de conectar con la computadora cuestiones que estaban disponibles en Internet. Y este salto traumático al que nos llevó justo el pasaje al remoto del año pasado potenció eso. Entonces, estas materias son para que las conozcan quienes no están familiarizados con esta línea de discurso audiovisual de las carreras audiovisuales de la UP, congregan a varios perfiles de estudiantes, algunos que tienen que ver justamente con el campo audiovisual y otros que tienen que ver con algunas zonas conectadas. Pero concretamente la idea es que lo que desarrollamos acá tiene que ver con algunas múltiples entradas, ¿no? Entonces, es un mix entre historia y análisis. No es historia y análisis enseñándose a investigadores, sino con perfiles más bien realizativos, o diseñadores o artísticos vienen los estudiantes. Entonces, trabajando con los materiales, empecé a aprovechar todas las posibilidades que daba la virtualidad en cuanto a facilitación de acceso. Les quería compartir, yo espero que ahora se porte bien en los últimos 2 minutos, pestañitas de... Aquí están, pestañas de Chrome. Esto que estamos viendo son algunos de los materiales que trabajamos en la cursada, que tiene como producción final un ensayo sobre la imagen, un artículo de investigación académica,
Y esto, nosotros tomamos como proyecto integrador la figura de Alfred Hitchcock, que es un realizador que me viene fantástico, porque son 50 años de cine, la parte de tránsito entre el mudo y el sonoro, entre cine y televisión, negociación con la figura de autor, en fin, un montón de cosas como ventaja. Y este acceso a los archivos también permitió que uno se encuentre con estas piezas, a veces muy distantes en el tiempo, pero de una manera absolutamente espectacular, por toda una cultura, la preservación fílmica, la restauración y la remasterización en términos digitales. Esto que estamos viendo acá, estamos viendo incluso el board de la Agencia de Censura Británica en 1926, es de una película llamada El Inquilino, de 1927, del periodo mudo, que incluso se puede trabajar con varios acompañamientos musicales, porque es una película muda que se le ha puesto distintos tipos de acompañamientos, remedando lo que era la forma de contacto del público de entonces con los cines, con músico en sala. Después, en otros momentos, avanzando, esta experiencia de ver Blackmail, me están acompañando, ¿no? Viendo esto, Blackmail. Sí. Es una película que tiene dos vidas, una en el mudo, porque fue la última película muda de Hitchcock, y también la primera sonora, porque tuvo dos versiones, una con banda de sonido sincronizada y otra muda. Están disponibles los dos en internet, cosa que para mí hasta es emocionante, porque hasta hace no más de 10 años uno tenía que recorrer medio mundo para encontrarse las dos versiones tan disponibles, ahora están a un par de clics de distancia. Y avanzando, por ejemplo, también trabajamos muy intensivamente el caso de esta, que es una absolutamente infaltable, que es Vértigo. ¿Qué ocurre con Vértigo? Hace 3 años cumplió 60 años y justamente se remasterizó a 4K. Entonces, pensar esto para redondear nos obliga no solamente a poder recuperar una experiencia distante en el tiempo, pero de una manera extremadamente intensa en la actualidad, lo que llamamos cine clásico, a partir de este estudio intensivo de un autor, sino también recuperar cierto tipo de cuestiones que hacen la misma materialidad y la virtualidad del audiovisual en nuestras vidas actuales. Entonces, en nuestro mundo de ventanitas que estamos compartiendo ahora, pudimos acceder no solamente a estos materiales de una manera extremadamente facilitada, sino también poder pensar qué significa ver, por ejemplo, Vértigo hoy en 4K remasterizado cuando es una película de 1958. Resultado, para cerrar, ¿qué conseguimos con esto en cuanto al trabajo con archivos estudiantes? Una potenciación, yo la estoy eligiendo para el blog cuál subir, porque tuve algunos trabajos hasta tocaron estos procesos en cuanto a cómo trabajar y ver hoy estos materiales en el siglo XXI, bien entrando en el siglo XXI y recuperando el siglo XX. Al mismo tiempo también cultivar una posición un tanto menos candorosa de los estudiantes en cuanto a los sacar de Internet, porque bueno, estamos metidos en el ciberespacio y empezamos a perfilar cierto tipo de actividades bastante logradas en cuanto a resultados finales, en cuanto a tratamiento de materiales para investigación, evitar el ciberplagio, en fin, todo lo que estamos viendo en todas las materias, pero que en este caso fue atendido de una manera llamativamente, por lo menos para mi punto de vista, gratificante. Así que bueno, eso quería compartir con ustedes. No sé si me excedí, Elsa. No, estuviste, pero más que ¿En serio? perfecto. Bueno, Sí, no, muy bien, bueno. impecable. Bueno, les agradezco y bueno, por ahora esto. Así que interesantísimo el tema del archivo. El archivo tiende al infinito. Bueno, vamos ahora a Julieta Selem con la dinámica del aula virtual. ¿Puede ser? Julieta, no sé si está por allí. ¿No? Parece que está bueno. Levantó la mano Julieta, Elsa. Sí, ahí dijo no tiene que no audio. tiene audio. Levantada. A ver. Perfecto. No tiene audio, dice. No tenés Ni audio cámara. ni cámara. Cámara. ¿Qué haremos, Julieta, contigo entonces? Ya está, ya se lo habilité. Ya está habilitada. Ok. Perfecto. Bueno, ¿cómo llego? Ahora sí. Claro, tocaba y no me permitía poner ni cámara ni audio. Entonces, estoy acá escuchando atenta, solo que no tenía, en un momento se me desconectó, volví a ingresar y entonces no tuve disponibilidad del audio. Acá estoy escuchando y soy consciente de la necesidad de los tiempos, así que también voy a condensar lo que tenía preparado. De todas formas, voy a poder hacerlo en los tiempos que se requieren. Me presento para los que no me conocen, a muchos de ustedes sí los conozco, también de 13, 14 años en la facultad. Doy desde que ingresé, pasando por otras materias también, pero principalmente la materia de Introducción al Lenguaje Visual,
¿sí? Que es una materia introductoria, es una materia que recibe a chicos postsecundario, así que nuevos en la facultad y encontrarnos en este entorno que ellos mismos exponen con un extrañar o la posibilidad de llegar a los pasillos de la facultad, ¿no? Porque muchos de esos todavía no tuvieron ese lujo de estar en el presencial. Entonces, la adaptación para ellos es ingresar a la facultad. Yo, dentro de lo que es el manejo de la materia y en estos sucesivos cuatrimestres que estamos teniendo con esta dinámica, creo que lo pude adaptar fácilmente, no me resultó nada traumático ni imposibilitador. Sí, la sorpresa cuando fue todo el impacto de la pandemia, por supuesto, pero pasados los cuatrimestres voy adaptando y tomando los positivos que nos da la virtualidad. Sin embargo, la esencia de lo que es el encuentro y la dinámica del aula no está, o sea, el espíritu de la cátedra sigue estando intacto en cuanto a la interacción que todo el tiempo promuevo. Tampoco cuando estaba en la facultad era yo dando la teórica y ellos allá escuchando, sino que si no me aburriría mucho yo. Fomento todo el tiempo el ida y vuelta, ¿no? Entonces, la utilización de los vivos en todas las clases me permite mostrar imágenes, me permite estimularlos a que participen, que nunca es interrumpir, sino por el contrario participar, y así se los hago saber clase a clase y los insisto hasta que los voy animando, por esto que también digo que son ingresantes, entonces como que tienen una actitud a priori pasiva y después uno los va, ¿no?, estimulando y terminamos las clases en forma muy dinámica, como tiene que ser para que aprendan haciendo, equivocándose, sin miedo al error. Bueno, esto es algo, son frases que digo constantemente, porque las siento en convicción y se los hago saber constantemente a ellos. Fomento la interacción, cuando corrige un compañero, estimulo mucho a que otros hagan aportes, tiren ideas, al momento de exponer les propongo una dinámica de autocorrección, de estimularlos a que ellos mismos puedan decir sus debilidades y fortalezas. Por supuesto estoy guiando ahí, ayudando y marcando camino, ¿no? Pero empiezo siempre desde la pregunta y eso también se va viendo después cómo pueden ir avanzando. Pero básicamente es eso, el proyecto integrador de la materia es un afiche y lo que hago es organizarlo por etapas, entonces cada etapa está ligado a objetivos puntuales que yo tengo muy ya disociados, ¿no?, como para focalizarme en distintas instancias del trabajo a medida que avanza el cuatrimestre, y las teóricas están de la mano de esas etapas, ¿no? Entonces les voy soltando contenido, ellos van avanzando en sus proyectos y así vamos armando la dinámica. Bueno, supongo que como a todos estoy teniendo muchos alumnos, muchos, creo más de los que serían óptimos para lo que es por ellos mismos, ¿no? Porque uno como docente se adapta, pero me parece que sería mucho más distendido que sean menos para poder dedicarles más tiempo en lo que son las correcciones. De todas formas, lo que mejoré o pude, no mejoré, bueno, sí, me resultó algo muy provechoso, lo que incorporé este último cuatrimestre como metodología de corrección es el Padlet.com, no sé si lo conocen, es un muro donde ellos, como mi materia no es una campaña donde tiene muchas piezas, sino que es una ficha, es una imagen, donde ellos de cada tema tienen que presentar muchos bocetos y muchas pruebas y error. En el Padlet es un espacio donde yo les paso el enlace y ellos suben lo que van a corregir en ese encuentro. Y lo que hice el año pasado para corregir es que cada alumno compartía pantalla, ¿no? Y estábamos todos mirando lo que ese estudiante iba avanzando. La mejora ahora es que en el Padlet quedan todos los trabajos en el muro, entonces se asemeja aún más a lo que yo hacía en el aula, que era la colgada en la pared, la tan querida colgada, donde se ven en simultáneo todos los trabajos. Entonces, eso fue un acercamiento más a lo que trabajaba antes y me parece que funcionó porque
les deja el registro a todos del trabajo de los otros, y siempre viendo el trabajo de los compañeros se pueden sacar las fortalezas de un buen trabajo para la mejora y la autocorrección, lejos de copiarse. Les explico mucho a los chicos la diferencia entre copiar y tomar valor, ¿no?, de los ejemplos vistos. Así que se los recomiendo. No se adapta a todas las materias porque el Padlet, insisto, permite subir imágenes que según las materias a algunos no les pueda ser útil, pero si a alguno esto les sirviera, les comparto el tip porque fue útil. Y respecto a algún profesor lo decía también, respecto a la elección del tema del afiche, bueno, durante muchos años se les dio temas cerrados de un artista específico. Los últimos cuatrimestres viene quedando ese tema de elección del estudiante y me parece que es una diferencia drástica en que los chicos elijan su propio tema para que sea un tema motivador, que les interese desde el vamos como temática, y eso los mueve con otro interés. Es muy importante, ¿no? Me parece a mí que eso fue un valor agregado que me parece que, bueno, está Carlos acá presente, que tiene que ver con la elección del tema, es algo para quedarse, que los chicos elijan su tema. Y después lo de que Blackboard habilita que ellos vean las clases grabadas, también ellos expresaron en varias oportunidades que las ven para volver a ver correcciones o teóricas. Eso me parece que también es algo que está para quedarse y que fue muy útil. Así que, bueno, es un poco compartirles desde lo que es la dinámica del aula en la cátedra. Bueno, Julieta, muchísimas gracias. Todo rápido. Sí, pero lo dijiste muy claro, quedaron las líneas principales, creo que bien comunicadas, claramente comunicadas. Nos queda Laura, estamos ya sobre la hora del debate, así que Laura va a hablar sobre el soporte audiovisual como herramienta pedagógica. Laura, hola, buenos días. Perdón que no tengo la cámara, no me la está leyendo la compu. Pero bueno, sí, yo lo que preparé fue una reflexión en torno a esto, justamente a los soportes audiovisuales, que bueno, ya venían comentando algunos compañeros dentro del aula, como una herramienta más. Yo doy taller de modas 1 en la carrera de diseño indumentaria y producción de moda, que es dibujo de figurín de moda. Y bueno, es mi primer cuatrimestre en la facu, y cuando me la asignaron me quedé como un poco congelada, como bueno, ¿y cómo hago para enseñar dibujo de manera virtual a chicos que tal vez no dibujan desde el jardín de infantes, en muchos casos, y que vienen con todo este miedo al dibujo y con esta idea y este preconcepto de yo no sé dibujar, yo no puedo dibujar? Entonces, bueno, en esta búsqueda la herramienta audiovisual fue como el soporte de cabecera de la cursada, ¿no? Yo para los ejercicios que trataban sobre entender la estructura corporal y cómo llevarla a una estilización para un figurín de moda y todo este tipo de características, trabajaba a partir de videos que yo grababa previamente y luego los compartía con ellos y les iba explicando de qué manera yo llegaba a estos resultados, ¿no? Fue una forma que encontré de generar como un ambiente de aprendizaje, de aula-taller, porque es una materia que justamente, digamos, su fortaleza está en el aula-taller y en el trabajar en conjunto y las correcciones en vivo y en directo. Así que bueno, los soportes audiovisuales fueron como una gran herramienta que me sirvió llegar a ese lugar. Y bueno, como venían comentando también, no solo los videos que yo digamos, les proporcionaba y de otros autores de YouTube y demás, de cómo llegar a los resultados esperados en esta materia, sino que también abrió lugar, ¿no?, a esto que comentaba Emiliano al principio, de que los estudiantes generaran sus propias herramientas de aprendizaje, ¿no? Como yo siempre les decía que esa era la forma en la que yo había aprendido y construido mi propia experiencia con el dibujo para llegar a esos resultados, y que ellos probablemente pudiesen encontrar las propias, y no fuese el mismo camino que yo estaba tomando el que necesitaban para llegar a estos resultados. Entonces, en ese sentido fue súper enriquecedor como ellos mismos fueron en búsqueda de sus propias herramientas para la comprensión de los temas que obviamente desde mi lugar como docente yo se los proporcionaba, pero que también, como sabemos, cada estudiante tiene su propia experiencia y su propio tiempo y su propia forma de encarar el aprendizaje. Entonces me pareció súper enriquecedor como estudiantes traían al aula otros soportes audiovisuales u otras experiencias más, que eran todos chicos que recién habían terminado el secundario y tienen como
una relación con la tecnología y con las distintas redes sociales y con YouTube. Yo tengo una hermana chiquita y como que fueron criados con YouTube, ¿no? Como no saben hacer algo y van a YouTube. Entonces, nada, fue súper enriquecedor en ese sentido, también los que ellos traían al aula y que no solo los ayudaba a ellos, sino que también a sus compañeros, que tal vez algunos tenían más dificultades, incluso con los que yo les proporcionaba, y encontraban otros caminos para llegar a los mismos resultados. Incluso para mí fue como muy hermoso ver los resultados a los que llegaron, ¿no? Aún con este desafío que implica el dibujo desde lo virtual. Así que creo que esa fue una herramienta muy linda y que les permitió, bueno, como comentaban varios, ¿no? Como multiplicar las formas de llegar a los mismos resultados a partir de la autonomía del estudiante, más allá de que yo les proporcionara ciertos contenidos audiovisuales, ellos también encontraron los propios y llegaron a los resultados esperados a partir de esto. Así que me pareció súper enriquecedor esa ida y vuelta que se generó a partir de estos videos que yo compartía y que ellos traían a colación clase a clase en lo que tiene que ver con el dibujo. Así que bueno, y también quería agregar que para mí el reflexionar sobre estas cosas fue súper clave el espacio que tiene la Facu de Capacitación, ¿no? Pedagógica, que bueno, Carlos es parte. Tuve el placer de cursar con Silvia Mesa, ¿no? Y que trajo también muchos autores que me permitieron reflexionar de estas cosas desde eso, desde cuestiones como teóricas, y que las fui viendo clase a clase aplicadas en lo que sucedía dentro del aula virtual. Así que, bueno, eso, como creo que fue enriquecedor en ese sentido, en que no solo yo les proporcionaba estos videos, sino que estos videos les daban pie para ir a buscar otros y enseñarles a aprender a ellos con autonomía y no solo dependiendo de un docente atrás, diciéndoles cuál es el paso a paso para llegar a un resultado, sino como, bueno, esta es la puntita del iceberg, a ver qué es lo que encontrás a partir de este puntapié. Así que bueno, eso. Muy bien, María Laura, muchísimas gracias por tu aporte, la idea que estamos escuchando a los estudiantes que generan sus propias herramientas. Justamente hiciste referencia al programa Reflexión Pedagógica. Carlos acaba de compartir, para quienes no lo conocen, creo que todos lo conocen, en el chat, observaciones sobre este programa de capacitación docente. Así que ustedes ya saben que está siempre disponible la inscripción. Ahí pueden encontrar la información sobre el mail, sobre las materias que se dictan y demás. Muy bien, nos quedan unos últimos minutos para intentar un debate final. Yo me atrevería a invitarlos a partir de ciertas ideas que creo que se fueron reiterando de distinta forma o con distintas denominaciones a lo largo de las presentaciones, más allá de la variedad de las materias, de las disciplinas, que en realidad no se trata de dicotomía, sino que se trata de fusiones, ¿no? Esto de lograr mezclar o vincular la necesaria autonomía que exige el espacio virtual con la cooperación, ¿no? Por otro lado, el pasar de la heterorregulación del aprendizaje con los docentes, que eso ya desde la presentación de Emiliano creo que se fue planteando, la regulación externa, la autorregulación en el aprendizaje, ¿no? La importancia también de encontrar las propias herramientas, que con el cierre que hizo María Laura recién, también se enfatizó. Me gustaría que alguno de ustedes, quien quiera, complemente o acompañe, ¿no? Creo que los nudos, ¿no? de las distintas presentaciones giraron en torno a eso sobre todo, ¿no? Además de la palabra desafío y la manera de superar esos desafíos en el entorno virtual. No sé quién quiere hacer sus reflexiones o comentarios. Esteban, no sé si estás en pantalla por algún motivo, si querés agregar.
Sí, yo te veo en pantalla. No, en realidad me parece de que estas instancias de formación remota, virtual, un poco revelan esto que vos estabas recién señalando, ¿no? El difícil equilibrio en donde los estudiantes deben aprender a administrar sus tiempos y al mismo tiempo cómo los docentes podemos colaborar en tratar de como de generar nuevas estrategias y nuevos dispositivos como para que ellos puedan aprender estrictamente a administrar el tiempo. En la modalidad virtual, que fue esta primera experiencia que yo dicté en el cuatrimestre pasado de la materia, no es una materia que yo dicté hace más de 10 años más en modalidad presencial y tuve la instancia de modalidad remota, ¿no? Pero la virtualidad obviamente les exige a los estudiantes como disponer de nuevas estrategias, ¿no? Porque el espacio del aula, ya sea virtual o presencial, obviamente a ellos los congrega y los vincula, ¿no? De alguna manera los dispone para la preparación, ¿no? De la tarea de la formación, del trabajo, y en algún punto yo siempre les resalto a los estudiantes la importancia que tiene el que ellos puedan generar estrictamente espacios, ¿no? De conexión, de vinculación con la asignatura, ¿no? De algún modo, para que ellos puedan conectarse plenamente, ¿no? Con la actividad, con la tarea. Muchos de ellos, obviamente, disponen, ¿no? La modalidad online tiene esa facilidad, ¿no? La sincronía, en gran medida, la mayor parte de los recursos son asincrónicos, ¿no? Y los vínculos que mantenemos entre docente y estudiante son asincrónicos. Pero justamente esa sincronía, que es una de las mayores virtudes que tiene la modalidad, al mismo tiempo también puede ser uno de los mayores desafíos, porque si los estudiantes no logran, ¿no? generar estrategias de organización, ¿no? de su trabajo, ¿no? de la parte que a ellos les corresponde, por decirlo de algún modo, muchas veces después se sienten un poco como abrumados, ¿no? frente a el cumplimiento después de las obligaciones, ¿no? En la modalidad online existe como una suerte de cronograma que es informado desde el principio, entonces ellos ya tienen como una suerte de planificación, ¿no? Bien clara de todas las actividades. Digo, la misma planificación que nosotros tenemos en el aula presencial, ¿no? En gran medida. Pero justamente, ¿no? A veces la dificultad está en que tal vez en los encuentros sincrónicos, ¿no? No son tan seguidos como en la modalidad remota o en la modalidad presencial, ¿no? En general en la modalidad online se ofrecen entre 5 o 6 encuentros sincrónicos, con lo cual los encuentros en general son cada 15 días, de modo tal de que hay un largo periodo de tiempo en donde los estudiantes están, más allá de las estrategias de comunicación, ¿no? que tienen, ¿no? Hay una herramienta que se llama Pronto, que es como una suerte de chat, ¿no? y después correo electrónico, ¿no? El sector de publicaciones que existe en el Blackboard y demás. Pero digo, más allá de esas instancias de comunicación, hay mucho, ¿no? de su autogestión. Y me parece que muchos de los estudiantes, por lo menos en esta experiencia que yo tuve, en gran medida creo que han logrado aprender, ¿no? Un poco lo que decía, creo, Emiliano al comienzo de la reunión y que muchos otros resaltaron, ¿no? Han logrado aprender a partir de la propia práctica, ¿no? De la propia reconversión de la práctica, el poder administrar, ¿no? esos tiempos. Algunos con más éxito, otros con menos éxito, sin lugar a dudas, ¿no? Pero en general eso yo por lo menos lo pude advertir en este caso particular de mi asignatura. Muy bien, como hemos aprendido nosotros también. Bueno, ya estamos sobre el horario porque tenemos que dar lugar a otra comisión, así que por mi parte lamento, no sé si alguien quería agregar algo al debate, pero lamento tener que despedirme. Ya nos reencontraremos seguramente en la semana en otras comisiones, y bueno, por mi parte, además de alegrarme mucho de verlos, conozco a la mayoría de ustedes,
les agradezco muchísimo la participación, el intercambio, los aportes, muy bien, nos estamos viendo próximamente, le damos lugar entonces a los participantes de la comisión siguiente, y que tengan una excelente semana y un hermoso principio de segundo semestre. Se viene el segundo semestre. Gracias. Bueno, gracias, Elsa, a todos de nuevo. por la coordinación. Gracias. Y gracias, profes. Un gusto Nos verlos. estamos viendo. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.